Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Hoy les traemos una historia fascinante que nos transporta a la época colonial, una era de intercambio entre la cultura nativa de América y la europea. Una historia de cómo el mestizaje dejó una huella profunda en el arte, especialmente en los textiles. Estos materiales fueron en ese entonces mucho más que simples piezas para vestir. Fueron símbolos de identidad, de poder y de resistencia. Cada prenda, cada tapiz era una obra de arte que reflejaba el encuentro de dos mundos muy distintos, el andino y el europeo. Próximamente el Museo Chileno de Arte Precolombino abrirá las puertas con una exposición única que nos acerca a esta fascinante tradición textil. Esta muestra reúne 55 piezas entre textiles, platerías y pinturas al óleo que provienen de colecciones en Perú y Chile. Es una oportunidad excepcional para ver de cerca las complejidades y la belleza de los tejidos coloniales. La curaduría de la exposición está a cargo de la doctora en Historia del Arte Olaya Sanfuentes, quien junto a un equipo de expertos investigó profundamente el legado de estos textiles. Bienvenida Olaya, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo y gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, Rocío, buenos días, qué bueno verte. Un gusto tenerte aquí, habíamos conversado, en diferentes ocasiones, pero ya hace bastante tiempo, así que es un placer estar aquí para conversar de este tema que lo van a poder ver nuestras amigas y amigos que nos escuchan los próximos días ahí en el Museo de Arte Precolombino. Cuéntanos sobre este mundo de los textiles andinos. Yo tengo mucha curiosidad de saber la previa de esta exposición, el tras bambalinas. ¿Cómo se les ocurrió armar esto y cómo fue todo el proceso de decir esto es lo que vamos a mostrar, esto no, y dónde ir a buscarlo? Este es un proyecto que el Museo Chileno de Arte Precolombino tenía hace mucho tiempo, pero por temas de pandemia, etcétera, y todos los eventos que conocemos se fue atrasando, pero siempre habían querido mostrar estos textiles virreinales, o sea, textiles coloniales hechos en el virreinato del Perú. Y cuando ya hubo la posibilidad de efectuar este proyecto, entonces la nueva directora del museo, después de Carlos Aldunate, Cecilia Puga, me llamó para preguntarme si quería ser la curadora de esta exposición, entendiendo que yo algo sabía sobre arte colonial. Y ellos también en una apertura muy interesante a salir de lo netamente precolombino y buscar la huella de lo precolombino en épocas posteriores, pero lo que queríamos también era mostrar la huella de lo precolombino en lo colonial, pero también de lo colonial en lo que hacemos hoy en día. Entonces lo interesante es mirar a los textiles coloniales como un centro para desde ahí ir hacia atrás y hacia adelante, entendiendo elementos de nuestra tradición. Entonces, surge hace mucho tiempo y empieza a materializarse a partir más o menos del año 2021, 2022, lo cual te demuestra lo largo que son estos procesos antes de la inauguración, que en este caso va a ser el 3 de diciembre, pero desde el 3 de diciembre para atrás uno puede contar fácil 3 años. Y es muy interesante, claro, compartir eso, que esto es un proceso largo, delicado, minucioso, donde hay distintas capas que están detrás de lo que uno ve finalmente el día de la inauguración.
Eso es lo que nos gusta aquí en este programa, dar a conocer todo ese trabajo, porque uno llega como visitante al museo y observa y conoce y lee la cédula y se va aprendiendo cosas, pero no se imagina la gran cantidad de personas y tiempo y dedicación y detalle, investigación que, No, que es ocurre antes de, increíble, como tú increíble dices. la cantidad de capas de investigación, de lecciones, de discernimientos, de búsqueda de conceptos, de objetos. O sea, realmente es un palimpsesto muy rico de distintas acciones que uno lleva a cabo y no solamente uno, o sea, yo soy una persona más dentro de un engranaje muy rico y muy interdisciplinario, internacional, intercultural, para llegar a lo que se va a ver en la exposición. Vamos a ese día en que te invitan a trabajar en este proyecto y por dónde empezar, cómo se fue armando todo esto. Una cosa interesante que también proviene del museo, que es la invitación a hacer una exposición intercultural. Y porque tiene que ver también con los compromisos y la misión del museo hoy en día, que es trabajar con comunidades vivas de aquellos objetos que también están representados entre sus colecciones. Entonces, si habían objetos textiles de culturas andinas, era interesante, y también con este cometido que te decía yo, de llegar no solamente a lo colonial, sino que ver cómo se transmitía toda esta experticia al mundo contemporáneo. Era interesante también trabajar con alguna tejedora o tejedor indígena. Entonces, frente a ese llamado y a esa propuesta, pensé en una gran, excelente tejedora quechua cusqueña que se llama Nilda Cayañaupa, que es la fundadora del Centro de Textiles Tradicionales del Cusco, que es una institución maravillosa formada por ella, en que le enseñan a básicamente mujeres, pero también hay hombres, no les enseña, sino que en el fondo les muestran distintas técnicas, iconografías y formas de trabajar desde el mundo precolombino hasta hoy para mantener viva la identidad andina a través del textil. ¿Y por qué a través del textil? Porque el textil es un elemento fundante de la identidad andina. O sea, el textil no es un objeto vivo que está ahí testimoniando un pasado o útil para los quehaceres cotidianos, sino que el textil tiene mucha importancia para mostrar quién es uno en la sociedad, para acompañar a todas las actividades de la cotidianidad, para acompañar al muerto en su ida al más allá. Entonces, el textil es muy importante. Entonces, al traer a Nilda a pensar conmigo en la exposición, era una forma de traer la experticia más académica y más como conceptual, pero también la experticia de Nilda en el tejido propiamente tal y como una manifestante de la importancia del textil hasta el día de hoy en el mundo andino. Entonces, ahí empieza la carrera entretenida. Armarse equipo. Yo estuve mirando este centro de tejidos de textil que fundó Nilda, claro, y averiguando también, ella viene de una localidad donde la tradición, tiene una tradición de tejedoras. Sí, pues Chinchero, un lugar precioso, pero lo interesante es que ella trabaja con distintas comunidades de diversos lugares cercanos y no tan cercanos al Cusco, llegando a lugares muy remotos y levantándole la autoestima a las mujeres y mostrando que pueden tener una resonancia y una influencia social a través de estos textiles. Y Nilda es una súper gestora cultural, la han invitado a curar exposiciones en todas partes del mundo, ha dado charlas en museos importantes, ha escrito libros, o sea, es un lujo poder tenerla trabajando con nosotros. Bueno, y entiendo que viene para la Sí, inauguración, los primeros días en viene y que va a estar ahí, va a dar unas charlas, así que hay que estar hay, atento ahí a las hay redes que estar sociales. atentos, sí. Todo esto que me cuentas, ya quiero que sigamos la historia porque estamos aquí en el inicio, pero me hace pensar en
Justo estos días estaba viendo videos en Instagram de la gran cantidad de basura textil que tenemos hoy día. Bueno, en el desierto de Atacama estaba viendo también en África que llega a través del mar mucha ropa. Toda esta importancia, todo este valor que tú recién describías, como que se ha ido a las pailas en este tiempo. Ocupamos la ropa a lo mejor en otros sentidos o conceptos y es desechable. Sí, bueno, sí, pues los valores identitarios, sagrados, emocionales, no siempre se condicen con los valores materiales. O sea, el valor material de las cosas generalmente es desechable, pero estos otros valores se asocian más a la persona. Mm. Qué maravilloso. Bueno, es parte de todos esos diseños que yo también tuve el privilegio de poder mirar alguno de esos, a través de fotos, algunos de esos textiles que se van a estar exponiendo. Sigamos con esta historia. Se unen con Nilda y luego, ¿cómo hacen la selección o la historia que querían contar en esta exposición? Bueno, pero lo de Nilda no termina ahí porque termino de armar mi equipo curatorial con más mujeres, con Gloria Cabello, que es arqueóloga, Camila Urrutia, que es historiadora del arte, Manuela Portales, que también es historiadora del arte, y entre las cinco, entonces, hacemos la investigación, pero al mismo tiempo yo voy a Lima a mirar textiles coloniales, tanto en colecciones particulares, privadas, perdón, e institucionales. Entonces, en un juego dialéctico entre el mirar atentamente los objetos y estudiar lo que se ha escrito sobre ello, más la voz experta de Nilda, vamos trabajando, vamos tirando ideas y vamos llegando al concepto curatorial que para nosotros es básico para todo, para seguir eligiendo objetos, para ver qué investigamos, para ver qué relevamos en cada objeto, para ver en el fondo qué diseño queremos que visualice nuestro concepto y no solamente eso, qué queremos decirle al público para que se quede en términos de comprender los objetos, pero también un concepto que anime al espectador a seguir funcionando en relación a ese concepto. Y por eso es que el concepto de contactos, que es el que usamos en esta exposición, pensamos que no solamente describe los objetos, con todos los contactos que están ahí resumidos, sino que también permiten analizarlos, pero también que la persona se vaya con un concepto que lo anime a seguir funcionando en el espacio social. Y contacto finalmente igual nos lleva a relacionarnos, interrelacionarnos, dialogar y pensamos que es lo mínimo que podemos hacer a partir del mensaje que queremos darle a la ciudadanía. Vamos a ese concepto de contacto. Bueno, yo he ido varias veces a Perú desde que era niña, pero no sé si antes se tenía tanta claridad. También viví mucho tiempo en Quito, donde hay mucho arte colonial, ¿no? Ahí las guías ya más cercanos a esta época manejaban más el tema de la influencia de ida y vuelta que tú decías, cuando aparecen los españoles acá en América, cómo empieza a influenciarse el arte en sus diversas expresiones, pero nunca lo había pensado en el ámbito textil, por ejemplo, pero entiendo que la muestra va a tener también algunas pinturas, pero cómo se empieza a dar esto de las influencias de ellos se empiezan a manifestar en lo que producen aquí los nativos de América y no sé, porque no me he fijado en el arte europeo, no sé si lo de aquí también influye en lo que estaban haciendo allá. Bueno, cuando hay mestizaje, cuando hay estos contactos, y vuelvo a utilizar la palabra contacto porque muchas veces se usó la palabra encuentro, pero eso significa que hay como un equilibrio Claro. de poderes y que es más o menos aséptico Suena el muy encuentro. diplomático y no lo fue. Suena muy diplomático, en cambio contactos te permite adjetivarlo y decir, bueno, hubo contacto físico, hubo contactos violentos, hubo contactos creativos y según cómo lo expliques puedes en el fondo dar cuenta de lo que ocurrió. Pero efectivamente hay contactos, pero no solamente contactos entre los dos actores que conocemos que se contactan en el siglo
XVI, sino que cada uno también trae en sí mismo contactos anteriores que se dieron en la cultura. Entonces, claro, la cultura andina de alguna forma es el resultado de muchos años de diversos imperios, de diversos pueblos que se encuentran, se contactan y que cuando llegan los españoles se representan en las producciones del Tahuantinsuyo, pero también los españoles traían sendas influencias del mundo musulmán, de diversas culturas dentro de la península ibérica, y esas culturas, esas tradiciones de alguna forma vamos a enseñar a verlas dentro de los textiles, porque es inevitable ver la influencia de lo musulmán, de lo arabesco en los textiles españoles, por ejemplo. Y cuando vemos cosas andinas, vamos a ver que antes del Incario había la cultura chancay, la cultura paracas, que de alguna forma también se van a ver representadas en los textiles que van a aparecer en el siglo XVI, producto de este mestizaje. Como decía, quiero que sigamos en esta línea de trabajo, pero aquí me surge una duda o te pido así una aclaración. ¿Está marcado de alguna manera en textiles precolombinos? No sé, hablaban de naturaleza, pájaros, árboles, y después con el contacto empiezan a incluir otros elementos. ¿Es así de notorio? Sí, qué buena la pregunta, Rocío. Con el contacto, muchos de esos pájaros se representan en forma más naturalista, no tan abstracta como se hacía en épocas anteriores, en el fondo emulando el estilo renacentista de Europa del siglo XVI, pero son pájaros que son representativos del Incario, como por ejemplo el curiquenque, o que son representativos de la naturaleza americana, como otras plantas, flores, animalitos, las vizcachas, las llamas, pero también aparecen elementos de la heráldica europea, que era un concepto que no existía de esa forma en el mundo andino. Entonces, a los elementos andinos se van a unir elementos netamente occidentales, como son, por ejemplo, el escudo de Carlos V con el águila bicéfala, pero con el águila, las aves bicéfalas existían, pero poner al lado del águila bicéfala los pilares de Hércules, que son el emblema de Carlos V, es algo que muestra realmente este mestizaje y que se encarnan en estos textiles. Wow, así de claro los elementos Así empiezan de a claro aparecer. los elementos. Fascinante, vamos aquí ya a estar en la cuenta regresiva para ir a ver esa muestra. Sigamos entonces, nos decías, llegas a Perú, vas a ver objetos en colecciones privadas, en instituciones, toman el concepto de contacto, empiezas a trabajar con este gran equipo de mujeres. Y de ahí, ¿cómo es eso de decir, ya, finalmente de todo esto vamos a tomar una pieza de aquí, un objeto de allá, un textil de acá para contar esta historia? Esta es una exposición que no solamente tiene textiles, que en el fondo son, son visualmente bastante bidimensionales, como ir a ver cuadros. Entonces, nos interesaba que el espectador también tuviera una experiencia más tridimensional. Entonces, como el tema era los contactos y la visualidad de estos textiles era tan fabulosa, que nos dimos cuenta que la experiencia visual que uno experimentaba cuando estaba al frente de estos textiles era tan grande que queríamos ver cómo complementarla con otros objetos que de alguna forma dialogaran con estos objetos más bidimensionales. Y nos dimos cuenta que cuando hablábamos de iconografía, de todo lo que tú acabas de reparar, de elementos traídos desde la tradición indígena, de otros traídos desde la tradición más oriental, u otros que son más universales, como las estrellas de 6 puntas, de 8 puntas, o como los aves bicéfalas, etcétera, etcétera, cómo mostrar que circundaban la experiencia visual
de el hombre y la mujer colonial. Y la única forma que teníamos era mostrarlo a través de todos los objetos que pensábamos que estaban presentes en la experiencia cotidiana. Bueno, no todo, porque es difícil también llegar a los objetos de clases populares cuyos elementos no llegaron hasta ahora, pero sí teníamos más objetos que mostraban esa iconografía que a ti te interesa y que va a ser visualmente muy presente en la exposición. Y entonces cuando veíamos, por ejemplo, indígenas representados en los tapices, nos dábamos cuenta que también estaban en escritorios, estaban en elementos de vestimenta cotidiana, que estaban en adornos. Entonces la idea era que el público sintiera que esta visualidad, este lenguaje visual que tenía el sujeto colonial, pudiera también experimentarse en el siglo XXI. O sea, es como una inmersión a lo que es una experiencia cotidiana colonial. Qué maravilloso. No vamos a contar todas las piezas porque la idea es ir a verlo, pero algunos lugares de donde estuvieron trayendo, sé que de Perú, por supuesto, aquí en Chile, ¿de qué lugares vienen? Eso también es muy interesante porque son cosas que probablemente el público no ha visto antes, porque son objetos de distintas colecciones, pero que probablemente la gente no conoce o no ha reparado en ellos. Por ejemplo, traemos cosas del Museo de Maipú, traemos cosas del Museo Histórico Nacional, del Museo de la Merced, pero que lo interesante es que en su conjunto conforman un sistema de objetos que nos ayudan a entender este concepto de contacto que yo te estaba diciendo. Entonces es una cosa de aquí, una cosa de allá, pero que son muy ricos visualmente, son muy ricos también en términos de la información que nos dan de la época colonial, pero que juntos realmente son muy potentes, muy, muy potentes. Y bueno, como te decía, tenemos objetos de colecciones chilenas, también del Museo de Artes Decorativas, y también colecciones, o sea, objetos de colecciones peruanas, de colecciones particulares y de colecciones institucionales, como del Museo de Arte de Lima, del Museo de Osma, son objetos absolutamente espectaculares. Muy espectaculares son también los objetos chilenos, entonces también el mostrarlos en el Museo Chileno de Arte Precolombino, que es un museo tan visitado, tan espectacular, vuelve a elevar a estos objetos al lugar que les corresponde, porque son realmente muy, muy espectaculares. Vamos entonces de nuevo a esta historia. ¿Qué importancia tenían estas representaciones, los textiles para entonces, para esta época, bueno, tú decías virreinal, de esta producción? Porque hablábamos hace un momento de que, por ejemplo, los textiles eran muy importantes para una serie de cosas y yo decía, bueno, hoy día los desechamos, los usamos un par de veces y los desechamos pensando en la ropa. Pero cuéntanos, ponnos en contexto de estas piezas que vamos a ver, la importancia o los lenguajes que transmitían para entonces. Bueno, el textil en la época colonial viste al sujeto colonial, entendiendo el sujeto colonial como hombres, mujeres, incluso niños, y no solamente eso, esculturas de santos, momias de los ancestros andinos, o sea, están presentes en toda la experiencia de la sociedad colonial. Incluso, por ejemplo, cuando había una gran fiesta, la fiesta del Corpus, que es la fiesta más importante de la cristiandad y que en la ciudad del Cusco se convierte en la fiesta más importante del Cusco hasta el día de hoy. Los textiles son muy importantes, cada uno desfila y se pasea por el espacio público con el textil que le corresponde. Entonces uno puede distinguir quién es quién en la sociedad virreinal a través del textil que lleva puesto. Pero también los santos son vestidos con los textiles que les corresponden como una forma de identificarse también unos de otros. La gente saca sus textiles de los balcones para poder engalanar la ciudad y que la custodia, que es la que lleva la hostia consagrada, pueda pasar dignamente por el espacio colonial. La procesión pasa por
textiles que están en los suelos. Después se llega a las iglesias y cada una de las mujeres lleva su propio textil para sentarse. El textil está en el altar. O sea, los textiles como que rodean, envuelven toda la experiencia de los sujetos coloniales. Olaya, y si pensamos en los materiales, nuevamente hago el parámetro con nuestro tiempo, que la mayoría es poliéster. Por suerte ya se está valorando el uso de elementos materiales naturales como el algodón, pero para entonces, ¿cuáles son los materiales que componen estos textiles? Bueno, los materiales de la tradición andina son la lana de alpaca, de vicuña, de llama, pero básicamente los más importantes son la vicuña. Eh, También algunos hilos de oro para los trajes de las personas más importantes, oro y plata, sobre todo para los trajes del Zapa Inca, que es el gran inca que gobierna el Tahuantinsuyo, pero luego con la llegada de los españoles también se introducen ovejas en el territorio americano, por lo tanto la lana, también tenemos lana de oveja, también se trae seda de China o se mandan a bordar cosas a China y vuelven también con algunos bordados de seda. Por lo tanto, los materiales aumentan la cantidad de materiales, pero también los materiales que están ahí, por ejemplo, tiñendo las distintas fibras animales. Aquí se usaban cosas del mundo mineral, también la cochinilla para hacer el rojo, pero luego se traen otro tipo de tinturas también de España. Por lo tanto, este contacto del cual te hablé no solamente es un contacto de personas, no es solamente un contacto de iconografías, como tú muy bien preguntaste, sino que ahora que preguntas también es un contacto de materiales, materiales que vienen de Oriente, materiales que vienen de Europa, materiales de la tradición andina, que se juntan y se mezclan en los textiles que ustedes van a ver en la exposición. Y también las formas de producción. Los telares tradicionales andinos se suma también el telar de pedal europeo y formas de producción que habían en América que ya eran las tradicionales. Se suma también en el fondo el objetivo español de producir más y más y más. Y ahí el aspecto material empieza a tener una preponderancia y esto significa en muchos casos explotar a la mano indígena y tenerla en unas condiciones muy desfavorables en términos laborales. Entonces, esta valoración del textil del cual hablábamos, que era un elemento sagrado, identitario, se le va sumando también este elemento más capitalista propio del siglo XVI, que implica una sobreproducción y una industrialización del textil, y eso es a costa de la mano indígena. Ese contacto violento también hay que mencionarlo. Claro que sí. Y bueno, me imagino que ahí habrá habido algún intercambio de saberes. También tú mencionabas, claro, un telar como el que usaban allá, el que usaban aquí, pero habrá distintas técnicas que también se fusionaron. Sí, claro, y los españoles se dieron cuenta, repararon inmediatamente la experticia que tenían los tejedores andinos y aprovecharon entonces esa experticia y esa espectacularidad que había en los textiles andinos para usarlo para sus propios fines. Entonces, claro, esos saberes de los cuales tú estás hablando fueron utilizados para los nuevos objetivos de la sociedad colonial que se formaba muchas veces a costa de los indígenas.
Estoy pensando en algunos inmensos, no sé si la palabra es gobelino, textiles que vi alguna vez en un convento en España. No sé si son previos o posteriores a cuando vinieron a América, pero vi que van a ser exhibidos algunos textiles que en el fondo hoy día uno los ve, así lo voy a decir muy corrientemente, como una alfombra muy delicada o un tapiz. No sé cuál sería la función en su tiempo de un textil así, si era para vestirse, si era para decorar, si tenía algún fin sagrado. Mira, los que tú viste en España en general, si es español, son estos textiles espectaculares del siglo XVII y XVIII, muchas veces esos que son textiles diseñados por Goya, incluso muchos de ellos, pero también hay muchos textiles que vienen de influencia de los Países Bajos, que fue parte del imperio de Carlos V, pero en España yo nunca he visto, y esto es súper interesante, los textiles coloniales americanos que ustedes van a poder ver ahora en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Probablemente pueden haber llegado, pero yo nunca he visto en un museo en España lo que ustedes van a ver ahora. Esos textiles que vamos a ver en el precolombino, hay unos que son realmente grandes, como uno que hay de una colección particular chilena que es enorme y que probablemente estaba en un gran caserón como adorno para adornar las paredes. También se usaban como respaldos de cama, también se usaban como una suerte como de cubre cama, porque son muy delgaditos, son de tapicería. La tapicería es muy fina, está hecha con una lana muy fina y tiene la gracia de que no tiene reverso ni derecho, sino que se pueden usar por los dos lados. Entonces, lo que ustedes van a ver no es lo que tú viste en España. Claro que no, yo tuve acceso a algunas de las imágenes de los objetos que se van a exhibir y ahí me quedaba pensando en estos textiles de gran tamaño, como tú dices, cuál sería el uso que se le da Bueno, y en los esa que tú época. viste están hechos en fábricas. Estos no están hechos en fábricas. Maravilloso. Bueno, me imagino, no sé si ustedes lo averiguaron para la exposición, cuánto tiempo les tomaría hacer una de estas piezas, increíble. Años, me imagino, no sé. Bueno, la verdad que yo no te podría responder con certeza eso, pero como estas personas, muchas de ellas estaban encerradas en obraje produciendo hasta que, hasta que lograran sacarla, no me atrevo a decirte que fue mucho tiempo, porque quizás fue en un tiempo mucho más corto que el que se merece el textil, pero con una explotación indígena puede que haya sido más rápido de lo Claro, normal. los tenían ahí tejiendo. Pero no todo, ¿Mm? habían distintas formas de trabajo, también habían obraje ¿cómo se llama?, en haciendas de casas particulares, también habían obraje con los jesuitas, o sea, no podemos tener una respuesta monolítica frente a esa pregunta, pero que sí hubo explotación, la hubo. Bueno, como en otras áreas, en otras industrias, utilizando un concepto más Sí. contemporáneo. Olaya, hay un cuadro que me llamó mucho la atención, que yo vi ahí en la página web del museo que va a estar expuesto, que es un matrimonio. Sí, es un cuadro espectacular que está en el Museo de Osma de Lima, que es un cuadro mundialmente conocido y en el fondo es una representación de cómo se junta un linaje español con un linaje andino, y es importante porque uno es una ñusta indígena inca que se casa con el sobrino de Ignacio de Loyola. Entonces los jesuitas mandan a hacer este cuadro y es una forma de insertarse en la historia universal, en la historia andina, pero creo que vale la pena que lo vayan a ver porque es un cuadro muy espectacular, un cuadro lleno de significados. Ahí está un poco deconstruido los significados, pero es una suerte poder verlo aquí, eh, y como van a ver, comulga con el concepto, pero también muestra
cómo se usaban los textiles, porque hay bastantes textiles en los suelos donde estos personajes se posan, y también los textiles con que cada uno está representado de alguna forma indiciario del lugar que ocupa en la sociedad y cómo los jesuitas quieren que esos personajes pasen a la historia. Qué interesante, ya eso es como una boda así como las que tenemos en mente que se hacían en Europa entre los distintos reinados. Exactamente, o sea, es un cuadro muy político, Es se ve aséptico y tranquilo, pero la verdad que es una construcción, no es una representación mimética de nada, es una construcción para mostrar el poder de los jesuitas, para mostrar el poder de la evangelización y de la colonización. Es muy interesante el cuadro. A propósito, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero a propósito de la evangelización, esos elementos como el Cristo, que según escuché alguna vez, el que esté así crucificado y tan impactante imagen, se empezó a producir así justamente para evangelizar aquí en América, crear impacto. Qué sé yo, la Virgen, el Cristo, pasan también a formar parte de los elementos que componen estas obras textiles. Mira, en esta exposición no traemos ningún tapiz de evangelización, porque los tapices evangelizadores son muy tempranos, son de principio hasta mediados del siglo XVI y por lo tanto no están en tan buen estado, pero sí hay unos tapices que muestran, por ejemplo, historias bíblicas. Hay uno en Argentina, en el Museo de Armas de Buenos Aires, que muestra la creación de Adán y Eva. Y bueno, y en el Museo Arqueológico de Lima hay uno espectacular, que es una cruz, como tú bien dices, con calavera debajo, y es realmente espectacular porque tiene claramente elementos incaicos con unos cuadriculados que son propios de los elementos incaicos que se usan además en la ropa y en otros artefactos, pero tiene esta cruz con estas calaveras muy naturalista y muy europea, entonces tú ves ahí un mestizaje visual muy, muy claro y efectivamente se utilizaban para evangelizar como una forma entonces de atraer a los indígenas a los nuevos conceptos de la fe cristiana. Gran tema que atraviesa varios siglos, por Sí, pues, supuesto, y que llega hasta nuestros días. Me voy a adelantar al final de esta historia, no sé si el final de la exposición, no sé si está ordenado por años, hasta qué año se considera este contacto, por cuánto tiempo, de ahí en adelante se puede decir cambiaron para siempre los textiles o los que se hicieron de ahí en adelante son muy similares a los que se siguen produciendo hoy, por ejemplo, en el Cusco. es súper buena tu pregunta, pero la elección de Nilda también tiene que ver con una respuesta adecuada y a tu pregunta, porque en el fondo lo que hace Nilda es recuperar muchas de esas tradiciones que se encontraban perdidas o que estaban en la memoria de algunas personas. Entonces, en la recuperación de técnicas, de formas de producción, de iconografías que hace Nilda a través de su centro, es una forma también de un contacto con un pasado y Cierto. también poner en contacto distintas comunidades que no saben lo que están haciendo la otra. Nilda tiene en su centro un textil que es fascinante y que lo van a poder ver en la exhibición. Es un textil que está conformado por dos trozos, uno hecho por un pueblo y otro hecho por otro, y que se juntan, se contactan dentro de esta pieza conformando algo nuevo. Entonces, para mí eso de alguna forma resume lo que quiero decir, cómo se contactan distintas comunidades, pueblos, tradiciones, personas, y son capaces de generar un tejido nuevo. A mí me falta una parte muy importante de compartir contigo, Por porque yo favor. me quedé en mi grupo Sí. curatorial, pero una vez que nosotros establecimos nuestro guión, de ahí empezó un trabajo igualmente serio, riguroso, largo y muy rico y enriquecedor con el equipo curatorial del museo. Entonces, ya no puede ser más polifónica la experiencia de curatoría de esta exposición, porque ahí estaban las experticias de
un historiador, otra historiadora del arte, un arqueólogo, que además saben de museografía, que estaban súper y están súper a caballo con los conceptos, con los contenidos. Entonces, esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por el trabajo en conjunto de mi equipo curatorial con el del museo, que a mí por lo menos me ha enriquecido y me ha enseñado un montón. Bueno, yo lo encuentro fascinante. Qué entretenido trabajo. En el fondo son como detectives y bueno, cada uno además con sus especialidades. Me parece fascinante y hermoso y nosotros que vamos a poder disfrutar de los frutos de su trabajo yendo a ver esta muestra. Para despedirnos, ¿cuándo se inaugura? ¿Los primeros días de diciembre? El 4 de diciembre. Perfecto. De ahí para adelante, entonces, de ahí para adelante, durante 2025. Olaya, muchísimas gracias por llevarnos en Muchas este viaje. Muchas gracias a ti, Rocío. Que tengas un estupendo día. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.